Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Para nosotros es un verdadero placer. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón en nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Así que ya ustedes lo saben. También en Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón. En medio de esta situación que estamos analizando, y ustedes han visto parte del contenido del programa que hemos estado hablando del conocimiento de las medidas de coerción ya en esta parte final, hemos querido invitar al doctor Rigoberto Rosario, que es experto en la materia, abogado penalista, y para nosotros como equipo de trabajo es un placer inmenso que él haya aceptado participar en este espacio para analizar todo este proceso de la decisión del magistrado Alejandro Vargas sobre las medidas de coerción. Doctor, nuestro cariño de siempre para usted. Gracias, igual, Miosotis, a sus órdenes. Su análisis, doctor, de las conclusiones de este caso, del conocimiento de medidas de coerción, pero primero quiero que me diga ¿por qué no parecía que era un proceso de conocimiento de medida de coerción y todo se dio como si estuviéramos viendo un juicio de fondo? Eso es responsabilidad del juez, quien tiene la policía de la audiencia, y se le fue de las manos el control de la audiencia. Esto es una audiencia que debe transcurrir en no más de 15 o 20 minutos, una audiencia simple, donde las partes sucintamente presentan, y lo que hay que establecer por parte del órgano acusador es un hecho y un agente vinculado al hecho, más nada. Eso se llama imputación, establecer el vínculo de un agente con un hecho. Ahora, acusación, que es lo que ellos han presentado ahí, ese no es el tribunal donde se conoce una acusación, es establecer el vínculo del agente y el hecho y la responsabilidad y culpabilidad, que era lo que se estaba conociendo ahí. O sea, en ese proceso se conocieron las tres etapas del proceso penal: la investigativa, la intermedia, que es el juicio de las pruebas, y el juicio final, el juicio per se, donde se establece la responsabilidad o culpabilidad del agente imputado por un hecho. El juez, que para mí no es sorpresa, porque en todas las audiencias en que participa Jenny Berenice, que el propósito de ella es eso, pues yo me resisto a creer que ella no sepa establecer la diferencia entre esas dos figuras jurídicas, que es imputación y acusación, porque ella eso es elemental, es el ABC del derecho penal. Entonces ella tiene que conocerlo, pero la morbosidad, aunque la hace, entonces solamente en la lectura de la instancia contentiva de la solicitud de medida de coerción, que lo que debe contener es no más que el hecho, una relación sucinta del hecho y la vinculación de la gente, y los elementos de prueba que sustentan dicha vinculación. Ah, no, ahí comenzó a hablarse de todo, hasta de filosofía, los abogados de la defensa, que para mí lucieron muy mal también, porque ellos se dejaron llevar al terreno que quiso la Procuraduría. Ya esas personas pueden ser puestas en libertad hoy mismo y descargadas, pero ante la sociedad han quedado siendo culpables porque la Procuraduría se encargó de crear esa percepción en la sociedad. Y eso es lo que ha hecho, y eso es lo que hace, es un show que montó la Procuraduría, y que con el consentimiento del juez se pudo llevar a cabo eso, porque la defensa pudo muy bien hacer objeción y exigirle al tribunal que le exigiera al Ministerio Público referirse única y exclusivamente a la relación sucinta de los hechos y la vinculación de los agentes, y ellos referirse a establecer que había vinculación o no, o en su defecto que la Procuraduría no había establecido la necesariedad de que se le impusiera la medida de coerción de prisión preventiva en el caso que se le impuso a algunos, en otro la prisión domiciliaria, y una persona
la presentación periódica. Pero le hago la pregunta, doctor, porque el magistrado Vargas en innumerables oportunidades lo dijo, y dijo, en el plano internacional una medida de coerción te puede durar hasta 5 minutos. Y él le llamó poderosamente la atención, inclusive se lo dijo a los imputados, de que, señores, no me narren una historia, refiéranse única y exclusivamente por lo que usted está aquí, está siendo acusado. Porque me parece que fue algo que se le fue de la mano, tanto al imputado como a los abogados. No, pero es que hay una situación, quien tiene la policía de la audiencia es quien le está como pidiendo un favor a las partes que no lo hagan. Él tiene la autoridad para decirle, Ministerio Público, refiérase única y exclusivamente a una relación sucinta del hecho donde vincula a los agentes. Pero eso lo hizo, fueron los imputados y sus abogados. No, es que... porque yo seguí todo el proceso permanente. Los imputados comenzaban a decir, porque mis hijos tal, yo tengo tantos hijos. Pero eso lo dicen porque el juez se lo permite. Porque ambas partes hicieron uso indebido del escenario para exponer otras cosas ajenas al proceso en sí que se estaba conociendo. Dígame un par de ellas, doctor. Pero ahí se narró estableciendo culpabilidad por parte de la Procuraduría, los hechos, estableciendo que fulano era culpable, porque eso no es cuestión de una medida de coerción. Y después, por la otra parte, las defensas, que lucieron muy mal a mi juicio, hablaban de todo menos de lo que tenían que hablar, del hecho. Que yo soy un hombre serio, que tengo tantos años trabajando, pero ¿qué importa esa cuestión? Establezca que no hay una relación entre el hecho que se investiga y usted como agente investigado. Eso es lo que usted tiene que establecer. Y si en caso la hay, que no hay forma de establecer su desvinculación de ese hecho investigado con usted, entonces usted establecer, porque esas son las dos partes principales de una medida de coerción, de que usted no representa peligro de fuga, ni que representa ninguna posibilidad de la destrucción de las pruebas que durante la investigación el Ministerio Público esté haciendo. A eso es lo que hay que ir. Ahora, de que usted sea serio, aquí nadie está preguntando que usted sea serio, que tiene 30 años trabajando, eso no le importa a nadie. Lo que usted tiene que establecer es que usted no está vinculado al hecho, en primer término, pero sí lo está. Luego lo que tiene que establecer es que usted no representa peligro de fuga y tampoco representa un peligro para que las pruebas sean destruidas o no, que tiene arraigo. Bueno, eso usted lo va a demostrar, pero usted puede tener arraigo. Y si aún así el tribunal entiende que usted representa un peligro de fuga o que puede objetivamente, según la percepción del tribunal, destruir las pruebas que van a servir de base a la investigación, entonces podría retenerlo en prisión. Pero esas son las partes de una medida de coerción, no hay que ir a hablar tanta plepla. ¿Usted estuvo de acuerdo con las medidas que se le dictaron a cada grupo? Yo como técnico le voy a decir algo. Yo particularmente soy Rigoberto y pudiera demostrarlo en el escenario que quieran. El proceso investigativo hasta el día que se presentó la medida de coerción está viciado, está afectado de nulidad radical, porque hay 4 garantías constitucionales, 4 garantías judiciales sustanciales que no fueron cumplidas por el Ministerio Público. Ahora, ninguno de los abogados habló de eso. Yo como abogado de alguna de esas partes, en ese escenario, en primer término, habían 2 de esas garantías que debieron haber sido invocadas. ¿Cuáles fueron? ¿O cuáles son? La primera, todo ciudadano en virtud del artículo 40, numeral 1 y 2 de la Constitución, cuando usted se le detiene, a usted está en la obligación la autoridad que le detiene a identificarse y a leerle cuáles son sus derechos, a permitirle por demás en el lugar que lo detiene una llamada a su abogado y a sus familiares y por demás entregarle una copia de la orden de arresto. Eso no se hizo en ese proceso. Y entonces todos los actos que se deriven de ahí son nulos, están afectados de nulidad radical. Eso por una parte.
y en lo que concierne a los allanamientos, establece el artículo 40 en el numeral 3, si mal no recuerdo, 3 o 4, que cuando la autoridad se presenta a allanar, está la obligación de notificar, y esa notificación se hace ¿cómo? Entregándole una copia de la autorización de allanamiento a la persona que va a ser allanado o a la persona que se encuentre en el lugar que va a ser allanado. Luego de practicar el allanamiento, esas son garantías judiciales sustantivas. Luego de practicar el allanamiento, la autoridad tiene que entregarle al allanado o a la persona que se encuentre en el lugar allanado una copia contentiva del acta que relate lo que se encontró de manera detallada y particularizada, todo lo que se entregó. Eso no se ha hecho, porque yo lo que soy es técnico. Si fuese por mí, lo que han robado en este país, si fuese Rigoberto Rosario, no como abogado, que han depredado el erario público, pudieran ser llevados al Parque Colón y guindados todos. Ahora, estamos supuestamente en un Estado democrático y de derecho, que hay lo que se llama un debido proceso y una tutela judicial efectiva, que no es más que el cumplimiento de todas esas normas y reglas, unas sustanciales y otras adjetivas, que la autoridad, al momento de llevar un proceso y hacer una investigación, tiene estrictamente que cumplir para garantizar a ese imputado una investigación objetiva y un juicio apegado a las normas y reglas del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Doctor, ¿por qué y qué implica lo relacionado a la ley de extinción de dominio con este caso? No, pero es que aquí no se ha aprobado la ley de extinción de dominio. Por eso se lo estoy preguntando. No, pero entonces, ¿qué implicaría con el caso? No, ya eso es otra cosa. Entonces tendríamos que esperar que ese instrumento legal aquí fuera aprobado. Entonces, la ley de extinción de dominio básicamente lo que establece que es lo principal, que en la delincuencia organizada, las propiedades que pertenecen a esta persona entran al control, no como se hace ahora, simplemente que incautan, y esas propiedades aún incautadas siguen siendo propiedad hasta tanto no haya una sentencia que ordene, que en el término jurídico se llama el término, bueno, no recuerdo, o sea, la confiscación es el término, la confiscación de los objetos y propiedades obtenidas. En la ley de extinción de dominio hay una serie de reglas que permiten a la autoridad que en el proceso ordinario que tenemos actualmente, al inexistir esas reglas, no se la permiten hacer. Por ejemplo, pero ya eso es una excepción. Sí, pero ¿qué ha pasado en la República Dominicana que no se ha podido aprobar la ley de extinción de dominio? ¿Qué ha pesado? ¿Por qué? No ha existido voluntad política. No, porque es que no conviene, las cosas que no convienen no. Recuerde que quienes aprueban las normas en el Congreso son los políticos. Sí, claro que sí. Y ahí están de todos los partidos. Sí. Por ejemplo, durante los periodos pasados, la responsabilidad de que esa ley no haya sido aprobada corresponde principal y fundamentalmente al PLD, que tenía mayoría en ambas cámaras. Y en el Senado era prácticamente absoluto el control. Pero ellos no, porque lo que estaban era robando, eran depredando el Estado. La aprobación y promulgación de ese instrumento legal le iba a cortar a ellos la posibilidad de agenciarse la impunidad que durante 16 o 20 años estaban agenciando. Lo que robaron, porque había gente muy honesta que no ha robado. Y probablemente haya personas imputadas de esas que no hayan cometido los hechos, porque la Procuraduría, en manos de Jenny Berenice, lo que es una figurera y una shoera, que a mí me dio vergüenza de eso, porque ahí no se habló nada de derecho. Era un asunto como que era un pleito de barrio de dos mujercitas, y discúlpenme, no por la cuestión de género, sino esos pleitos que se dan en los callejones, en los barrios. Y a mí me dio pena,
pero la pena mayor y la vergüenza mayor la sentía porque eso se hacía con la complicidad de quien dirige el tribunal, una persona que aprecio mucho, pero que para mí no es un secreto, y se lo he dicho en los pasillos palaciegos, de que él, en las audiencias que participa Jenny, no se comporta como juez, sino como parte. Incluso él hizo insinuaciones en una exposición de uno de los imputados, de Fernando Rosa, que le preguntó, ¿y si yo hubiese solicitado alguna ayuda del FOMPEL, usted me la daría? Y entonces Fernando Rosa contestó, sí. Dice, no, pero recuerde que yo no soy Medina. Entonces, eso es impropio de un juez. Eso establece, ahí ese juez estableció que estaba prejuiciado. Entonces, por ese hecho, yo hubiese estado participando en esa audiencia y lo recuso. Le solicito de manera cortés que se inhibiera, y si no se inhibía, Pero uno de los abogados de los imputados habló de 100 canciones y 1 millón de recuerdos. Ahí hablaron tanto disparates que no tenían que ver, porque el mismo juez es el primero que empezó a disparatear. Y entonces los imputados y el Ministerio Público, pero que todo eso es un Doctor, guión. yo lo siento a usted perjuiciado en contra de Vargas. No, Vargas es mi amigo, una persona a quien No, aprecio. pero yo no quiero ser amigo suyo en esa condición. No, es una persona a quien yo aprecio mucho. Ahora, la verdad yo tengo que decirla. Para Miosotti Grullón, Alejandro Vargas es una estrella. Y para Rigoberto Rosario es una estrella también cuando está conociendo cualquier medida de coerción en la cual no tenga presencia Jenny Berenice. Sería el juez más confiable. Ahora, donde Jenny Berenice está participando, es el peor juez. Pero Jenny Berenice Reynoso es una excelente también magistrada. Oye, me hizo un trabajo excepcional ahí. Sí, también. a juicio suyo. Porque bueno, a juicio de nosotros, los que no somos abogados es que usted penalistas. no es abogada, lo que ellos han hecho. Es decir, la sociedad dominicana ve a Jenny Berenice Reynoso como una persona que quiere que se aclaren las cosas. Y eso no es así. Eso no es así porque ustedes no conocen la sociedad dominicana. Bueno, porque no somos abogados. No es abogada y no conocen. Pero uno lo ve desde el punto de vista de la responsabilidad. No, porque eso es lo que ella busca. Ella lo que es una figurera y shoera. Técnica y jurídicamente hablando no hacen ningún aporte. Es más, yo le cité precedentemente las falencias de que carece esa investigación. Ajá, y si yo soy consciente de que aquí no existe ahora mismo un juez que declare nulo ese proceso. ¿Por qué? Por la percepción que ella de manera premeditada ha creado y crea en todos los casos que participa, porque lo de ella crear una percepción falsa. Es decir, que para usted, a los que se le dictaron medidas de coerción, para usted son inocentes todos. No, yo no he hablado de inocencia. Ah, pero eso es lo que Jenny Berenice es que no se está estableciendo responsabilidad o no. No, porque son una medida de coerción. Entonces yo no estoy hablando de inocencia. Ajá. Yo lo que estoy hablando, que en el proceso, lo dije ahorita y lo reitero ahora, se violaron 4 garantías sustanciales de derecho. O sea, yo no estoy entrando en materia de que somos responsables o no, de que están vinculados o no a los hechos. Pero todo el mundo está de acuerdo con usted, doctor. ¿Cómo? En lo que usted está planteando. Es decir, el conocimiento de medida de coerción parecía un juicio de fondo. Entonces, a eso es que yo me Pero refiero. el juez magistrado Vargas, se lo digo porque yo lo seguí sin dormir, lo dijo como en 15 ocasiones. Pero no es que lo diga. Es que lo aplique. Es que cumpla con su responsabilidad, entonces yo no puedo irme... ¿Y quién puede? ¿Cómo que quién puede? Un juez ¿Con los abogados? Sí, pero el compromiso del abogado usted no vio que duramos 3 días para conocer una medida de coerción. Pero duraron 3 días porque el juez lo permitió. No, los abogados le dicen... No, es que porque el juez lo permitió. Háblele de los hijos, de los primos, de los nietos. Usted está hablando de los abogados. Pero al Ministerio Público le hicieron concepciones ahí. Que se le escapó, estamos de acuerdo, que se le escapó de la mano. No, porque es que el problema está. Pero eso no quiere decir que lo que se haya dicho ahí sea mentira. No, pero discúlpeme.
es que el juez no tenía moral. ¿Cuál juez? ¿Cuál juez? José Alejandro Vargas no pero tenía... ¿cómo así, doctor? Excúseme, pero excúseme. No, pero excúseme, pero ¿cómo usted dice como que no tenía moral? Pero es que usted no me deja exponer y decirle en el contexto. Pero ¿no puede él permitirle al Ministerio Público que dijera todos los disparates que dijo? Obviamente que tiene que permitirle a defensa que diga sus disparates también. Pero aclare la partecita que usted dice que no tiene moral. ¿Qué tiene que ver eso? Que no tenía moral ahí en la audiencia para exigirle a los abogados que no dijeran lo que dijeron. Porque le permitió al Ministerio Público decir todo lo que quiso sin tener el Ministerio Público el derecho a decir lo que quiso. Pero ahí hablaron las dos partes, doctor. Por eso le digo que él no tenía moral ni autoridad para decirles, no se refieran a eso, porque ellos tenían el derecho de referirse a todo lo disparate que dijo el Ministerio Público, porque eso se le llama contrarréplica. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las medidas de coerción, ¿usted en esa parte sí está de acuerdo? No, es que yo no estoy de acuerdo de nada, es que hay un pero vicio. ¿y cómo es esto, doctor? No, pues yo le estoy explicando. No, pero déjeme hacerle la pregunta, Sí, porque tal vez dígame. usted no me ha entendido, porque como lo siento exaltado, No, estamos tranquilos. porque este programa no se está haciendo de que para detratar ni a Jenny, ni al Ministerio Público, Aquí ni no al magistrado, porque esos no son los protagonistas. Tenemos que dejar de distraernos con cosas que no tienen sentido. Pero que la aquí. distracción la produce. No, la distracción tiene que ser de todos nosotros. Eso, la distracción la tenemos que sacar aparte. Nosotros lo que tenemos que estar enfocados es el proceso conclusivo de dictar y mandar fulano y fulano y fulano cárcel domiciliaria. En el caso de Alexis, de Pagán y del otro imputado, Fernando Rosa, vamos a mandarlo para la cárcel. Esas decisiones para usted como abogado penalista, ¿han sido correctas? No. ¿Qué usted hubiese hecho? Se lo dije y se lo voy a reiterar ahora. ¿Qué usted de hubiese manera hecho? serena, se lo dije y se lo voy a reiterar ahora. En derecho, en el proceso penal existen lo que se llaman garantías judiciales previas, que son las garantías que tiene todo procesado en derecho penal. ¿Qué pasa? Esas garantías deben ser cumplidas para darle cumplimiento, valga la redundancia, a lo que se llama el debido proceso y la tutela judicial efectiva. ¿Quién tutela y quién está obligado a exigir que las partes cumplan con el debido proceso y a garantizar a los investigados eso? El juez. Entonces yo le dije anteriormente que hay 4 garantías sustanciales que fueron obviadas, que no fueron cumplidas durante la investigación. ¿Cuáles? Pero yo se las cité ahorita, se las voy a citar nuevamente. Ajá. Que no fueron cumplidas durante la investigación por el Ministerio Público. Al momento de esos investigados ser arrestados, no le dieron cumplimiento a lo que establece el artículo 40, numeral 2, 3, 4. 2, 3 y 4. Ajá. Entonces, al no darle cumplimiento a eso, esas garantías han sido violadas, entonces el debido proceso no ha sido cumplido y la tutela judicial efectiva tampoco se cumplió por parte del juez. Ajá. Entonces, ¿qué establece la misma Constitución? Que todos los actos producto de un proceso donde esas garantías no hayan sido cumplidas, devienen en nulos. Entonces, por eso yo digo, entonces, discúlpeme, ajá. Entonces, por eso yo no me voy a la cuestión de las pruebas que presentan, porque las pruebas las presentan posterior a ese procedimiento de investigación que han hecho, donde no se han cumplido con esas garantías. Le estoy diciendo desde el punto de vista mío. No, perfecto, correcto. Y se lo respetamos, porque cada quien, todo el mundo tiene que ser respetuoso de lo que piensa el otro. Por eso lo que hizo Jenny Berenice Reynoso, lo que hizo el magistrado Vargas y los abogados de los imputados, nosotros tenemos que respetarle eso, porque cada cabeza es un mundo. Tenemos que ser respetuosos si se hacen dentro del marco de la ley y la Constitución. Tengo una preguntita, doctor, para usted. Si usted, porque no me la contestó, por eso le estoy reiterando la pregunta. Si usted hubiese estado sentado aquí en el asiento donde estaba sentado el magistrado Vargas, las medidas de coerción que usted hubiese dictado, ¿cuáles fueran? Si hubiese sido yo el juez, ajá, porque ahí hay un asunto que hasta de oficio el juez tenía que verlo, yo lo hubiese puesto a todo en libertad pura y simple. Pura y simple. Porque no se habían cumplido con eso. Aún le voy a establecer esto, aún
no lo hayan solicitado las partes, la defensa, que no lo hicieron, porque tampoco lo hicieron, no invocaron la violación de esos derechos. Ahora, yo como juez, que no soy más, me estoy poniendo en el lugar de que si hubiese sido juez, porque ese juez, ¿usted sabe cuál es el término que se le... No, pero no vamos a ir por esa parte, doctor, nada más para saber si usted hubiese estado en sus pantalones, ¿qué usted hubiese hecho? Ya usted me dijo que era libertad pura y simple, pero por lo que le expliqué anteriormente, no porque las pruebas no vinculaban a los agentes. Y la parte de que ellos dicen, bueno, si dejamos a estas personas fuera, es decir, con prisión domiciliaria, porque cuando usted dice pura y simple, ¿se está refiriendo a prisión domiciliaria o tampoco sin prisión? No, en libertad pura y simple. Pura y simple, como que no pasó nada. Es que no quedan sujetos a ninguna medida. No, la investigación puede proseguir, pero ellos en libertad. En libertad, sí, no, ni domiciliaria ni nada. Nada, absolutamente nada le hubiese aplicado. Ay, pero gracias a Dios que usted no fue entonces, doctor. Ah, no, porque yo lo que soy es legalista. Entonces conmigo hay que cumplirse las normas tal y como están establecidas. Y entonces, y esa percepción que hay de que si lo dejan, vamos a ponerle prisión domiciliaria, porque no vamos a ir tan lejos como usted dice, pura y simple, prisión domiciliaria, no se pueden que hagan maniobras para desviar cosas. Es probable que la hagan, pero es que lo que estoy diciendo es que una cosa... Es que usted está confundiendo una cosa con la otra. No, yo no estoy confundiendo a nadie. Mi compromiso aquí es entrevistarlo a usted. No, digo, el experto en la materia aquí es usted. No, pero es que yo no soy abogada. No, le digo que está confundiendo usted, no a la gente, que usted está confundiendo una figura con otra. ¿Y cuáles son? Pero le estoy diciendo, si yo estoy diciendo, lo pongo en libertad pura y simple, y le expliqué que no porque las pruebas no vinculaban o no vinculan a los imputados con el hecho investigado, no, sino porque se han violado, que son anteriores a las pruebas, durante la investigación se han violado garantías judiciales sustantivas. Y entonces, la misma Constitución establece que cuando se violan esas garantías, todo lo que procede, producto de esa investigación, deviene en nulidad. Entonces son nulos. Y aún las partes, las defensas que no lo invocaron, le repito, yo como juez estoy en la obligación de examinar, verificar y decidir sobre ese particular, porque son garantías judiciales sustantivas. Y el juez no lo hizo, pero tampoco lo hicieron las partes. Ahora, en el contexto, si usted me pregunta eso, obviando ya lo que yo le estoy estableciendo porque es nulo, ahora usted me pregunta, ¿había lugar usted como juez, fuera de eso, apartando lo que le dije anteriormente, existen pruebas que vinculen a esos imputados a la investigación? Sí, sí, y en base a eso usted le dictaría medida de coerción, sí también. No, usted dijo que lo manda para su casa pura y simple. Oye, sí le aplico si fuera la violación de las garantías que están, pero vamos a hacer el supuesto que esas garantías no se violaron. Es lo que quiero establecer. Sí. ¿Esas garantías no se violaron? Sí. Hay razones de sobra para aplicarle una medida de coerción. Y Yo tengo una preguntita, doctor, que no quiero que se me vaya el tiempo. Dígale. Sin hacérsela. Mire, que hasta están llamando. Lo están llamando del Palacio Nacional. Bueno, que llamen donde quiera, yo no tengo que ver con nadie. Doctor, escuche este dato. El magistrado Vargas, y me excusa, ¿verdad? Porque yo le tengo que hacer la pregunta a usted, porque para eso es que usted ha venido a sentarse aquí en el banquillo de los acusados. Claro, claro. El magistrado Vargas se explayó y dijo en un momento determinado de que prácticamente a Danilo Medina lo habían engañado, porque con las actuaciones de Alexis parece que existió como una debilidad familiar que aprovechó Alexis para negociar con el Estado y que Danilo Medina prácticamente ignoraba todo eso. Su opinión cuando escuchó esa partecita. Mire, es una desfachatez del juez Vargas, porque ya él está haciendo juicio de valores y se desprende lo que dice que Danilo Medina, que pudiese resultar involucrado en el hecho investigado, según
lo que usted termina de decir que dijo el juez no tiene nada que ver, porque fue traicionado. Eso es lo que él dice. Entonces, esa no, porque ese juez tiene la particularidad de hacer chistes, de hablar de lo que no tiene que hablar, de dar consejos psicológicos al imputado, de leerle sermones, que no es la función de un juez, pero los imputados y las partes se lo han aceptado. Ahora, yo como abogado en ese tribunal, él se dispone a hacer eso y lo paro en seco de una vez y lo pongo en su puesto también, para que haga su función única y exclusivamente de juez, de fallar, de acoger o rechazar lo que se le plantea, motivando en hecho y en derecho por qué lo acoge o por qué lo rechaza. Esa es la función del juez. Él se extralimita y comienza a hablar de una serie de cosas que no tiene que hablar, pero las partes le han permitido eso y por eso es que ha creado este boom y esta cuestión. No, él no tiene mayores facultades que él ni nadie, ni ningún funcionario, no tiene mayores facultades que la que establece la ley. Entonces, él no puede obrar más allá de los límites que establece la ley. Cualquier decisión que tome o cualquier comentario que haga al margen de lo que le permite la ley es una procacidad, un atrevimiento, un irrespeto para las partes. Pero las partes tienen que jugar su rol y con gallardía y con responsabilidad enrostrarle al juez que él no está para eso y invitarlo a que sobre eso no se refiera, hacerle oposición para que no lo haga. Se nos fue el tiempo, doctor. Para mí, Osotis Grullón, como siempre, compartir con el doctor Rigoberto Rosario, abogado penalista, uno de los mejores que tiene la República Dominicana, es un placer inmenso. Gracias, doctor. Gracias a usted, el cariño recíproco, mi Osotis, a sus órdenes siempre. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.